El doctor Luis Fernando Mejía es el director de Fedesarrollo. Se necesitan reformas para una Colombia post-COVID-19, hacia un nuevo contrato social. Ante el difícil escenario en el que la pandemia del COVID-19 dejó al país con un aumento de cerca de 3 millones de personas adicionales en condición de pobreza, sumado a problemas estructurales como una informalidad laboral del 60%, una cobertura pensional de apenas el 25% y un estatuto tributario plagado de exenciones y poco regresivo, Fedesarrollo plantea ante el país una reforma integral que aborde 4 grandes temas de forma unificada: las políticas social, laboral, pensional y tributaria. Muy buenos días, doctor Luis Fernando, bienvenido a Econoticias, 50 años en Ibagué, Tolima. Hola, muy buenos días, un saludo muy especial, encantado de estar con ustedes, saludos también para todos los que nos están escuchando y viendo a través de las redes sociales. Bueno, antes de hablar de las propuestas de Fedesarrollo, permítame preguntarle por la comisión de expertos que junto al gobierno nacional han sugerido unos cambios para la reforma tributaria en Colombia. ¿Cuáles sí y cuáles no deben ir en este nuevo proyecto del gobierno nacional? Pues mire, hay varios elementos importantes que van en línea con nuestras propuestas que usted mencionaba ahora. También nosotros habíamos hecho algunas cosas muy concretas en materia tributaria. Y básicamente diría yo que en la parte de las empresas, ellos dicen al igual que nosotros que hay que continuar eliminando esa gran cantidad de exenciones sectoriales, empresas y demás, y más bien tener un estatuto tributario mucho más simple que trate de forma equivalente a todas las actividades productivas. También hablan de aumentar progresivamente la tributación para las personas, por supuesto, para que las personas de altos ingresos paguen un poquito más en esta coyuntura. Y también hablan de continuar haciendo una cosa, aunque sea gradual, de ampliar la base gravable del IVA para evitar de nuevo que las exenciones, las exclusiones del IVA terminen favoreciendo especialmente a los hogares más ricos. Esto, por supuesto, a través de un fortalecimiento del mecanismo de compensación o devolución del IVA para los hogares más pobres y vulnerables. ¿Qué creemos que no se puede hacer? Pues ellos han hablado, por ejemplo, de eliminar el impuesto a las transacciones financieras, que la gente conoce como el 4 por mil. No hay ninguna posibilidad de hacer esto. El 4 por mil le genera un recaudo de 8 billones de pesos anuales al gobierno nacional y en esta coyuntura pues no hay cómo reemplazar 8 billones de pesos. Tampoco son muy enfáticos en una cosa que nosotros consideramos que se debe hacer, que es eliminar un descuento que se introdujo en la última reforma del impuesto de industria y comercio que las empresas pagan a nivel local contra el impuesto de renta pagado a nivel nacional. Eso le cuesta al Estado a partir del próximo año 5 billones de pesos. Así que hay cosas, coincidencias con las que tenemos nosotros desde Fedesarrollo, pero otras cosas que no tienen ningún tipo de viabilidad fiscal en esta coyuntura. Del contrato social que propone Fedesarrollo. Empecemos por la reforma a la política social. ¿Cómo es el tema del SISBEN 4 y el tránsito hacia un subsidio a servicios públicos focalizado a través del mismo y una renta mínima global para los más pobres? Así es, arranco con lo último. Nosotros estamos proponiendo que haya una renta mínima de inclusión que entregaría cerca de 138.000 pesos mensuales en promedio a los hogares más pobres. El problema que tenemos actualmente es que las entregas para los hogares pobres que hace el Estado son de cerca de 43.000 pesos mensuales, que es una renta muy pequeñita. Nosotros planteamos subirla a 138.000 pesos mensuales por hogar y esto implicaría además una cobertura universal en esos hogares. Hoy en día hay más de la mitad de los 4.7 millones de hogares pobres que había hace 2 años, más de la mitad no tienen ningún tipo de ayuda por parte del Estado. Entonces proponemos una renta mínima de inclusión focalizada en hogares pobres, pero con cobertura universal. Y a la par con el tema de la focalización, Colombia infortunadamente tiene enormes problemas de gasto público en subsidios que le está llegando a hogares que no son pobres. Estimamos que el 60% de ese gasto les llega a hogares que no están en situación de pobreza y hay que continuar fortaleciendo y utilizando el SISBEN como el único mecanismo de focalización. Por ejemplo, hoy en día ustedes saben que los subsidios de servicios públicos se focalizan a través de los estratos. Ese es un pésimo mecanismo de focalización y hay que hacerlo mejor a través del SISBEN, que mide esa capacidad de generación de ingresos de los hogares. Hablemos ahora de la reforma a la protección a la vejez. ¿Cómo es exactamente la reforma pensional que propone Fedesarrollo con cobertura universal para los ancianos más pobres y cómo sería el sistema de colpensiones que ha garantizado pensiones altas para la mayoría de los colombianos, pero que entiendo es altamente ineficiente subsidiando a los que más devengan?
Pues mire, uno de los puntos grandes de nuestro esquema actual es que realmente no hay cobertura mayoritaria. Apenas el 25% de los adultos mayores en edad de pensión están recibiendo una pensión. Una cuarta parte, o sea, nuestro esquema actual deja por fuera de cualquier tipo de protección durante la vejez al 75% de los adultos mayores en el país. Eso realmente no tiene ningún tipo de sentido, no tiene presentación, no es ético, por supuesto, con los adultos mayores, especialmente una población vulnerable que típicamente no puede ingresar al mercado laboral. Nosotros proponemos darle entonces un revolcón completo a nuestro sistema pensional y crear un primer pilar universal, gratuito, financiado con impuestos generales, que entregaría 418.000 pesos mensuales a todos los adultos mayores en el país. Solucionaría el problema de cobertura, porque como le digo, hoy en día tres cuartas partes de los adultos mayores no tienen ningún tipo de acceso a una pensión y con esto resolveríamos ese problema y tendríamos además la ventaja de que no se entregarían los subsidios que se están entregando actualmente a los hogares de ingresos medios altos e ingresos altos, que estimamos son de alrededor de 25 billones de pesos anuales. Esas platas, 25 billones, le llegan en el 90% a hogares que no son pobres. Entonces tenemos que darle un revolcón a nuestro esquema de protección a la vejez, garantizando una cobertura universal con un pilar gratuito universal como este que se financiaría con impuestos generales. Bueno, pero esto implica, primero, acabar con pensiones, segundo, aumentar el porcentaje de pensiones, tercero, se quedarían solamente los fondos privados, cuarto, ¿cómo es esto de que pasando ya al tercer punto, régimen laboral, los empleados van a ganar más plata y las empresas van a aportar menos en seguridad social? Déjeme, primero hablemos del tema pensional. Colpensiones se puede dedicar a pagar precisamente este primer pilar universal, estos 418.000 pesos mensuales. Piense usted en un hogar de dos adultos mayores, estarían recibiendo algo cercano a un salario mínimo, 824.000, 830.000 pesos mensuales. Hoy en día, de nuevo, ratifico, el 75% de los adultos mayores no recibe una pensión. Eso no es ético, eso no es justo con la gran mayoría de adultos mayores. Entonces, no pensemos en la minoría de los pensionados que, por supuesto, hicieron sus aportes durante la vida, tienen los beneficios para poder recibir esa pensión. Ahí no vamos a hacer nada para los que están actualmente pensionados. Esto es un revolcón hacia adelante para que no haya ni un solo colombiano que durante su etapa de vejez, cuando sea adulto mayor, no tenga algún tipo de protección por parte del Estado. Entonces, Colpensiones puede continuar pagando las pensiones que ya están, por supuesto, recibiendo los adultos mayores y también entraría a pagar este primer pilar universal. Otro punto muy importante, nosotros sugerimos abrir toda la competencia de los fondos de pensiones, que es un mercado concentrado en donde hay unos pocos jugadores, a muchos mecanismos de ahorro e inversión que además se podrían incentivar a través de deducciones tributarias. Así que es muy importante que también estamos haciendo un revolcón en la parte privada, ampliando el mecanismo de competencia. Entonces es un revolcón, por supuesto, muy importante, pero garantiza una cosa que creemos que es tal vez de las mayores inequidades que tiene actualmente la economía colombiana y la sociedad como tal, y es que no estamos cumpliéndole a los adultos mayores, estamos dejando desprotegidos al 75% de ellos. Bueno, ahora hablemos, me interesa mucho reformas en el mercado laboral, porque ojo a lo que dice Fedesarrollo. En Colombia, todos los empleados de Colombia aportan el 4% de su sueldo cuando son empleados formales de nómina, pero esto es absolutamente regresivo para los que ganan salario mínimo. Descontarle a los que ganan salario mínimo el 4% es absolutamente inequitativo, ineficaz. Y lo mismo creo, una proporción también pasa con los aportes a las cajas de compensación familiar que ustedes están planteando también para salario mínimo, reducirlas. Quiero saber, doctor Mejía, cómo matemáticamente es posible resolver esa incógnita de que los empleados en su papeleta mensual, en su cuenta bancaria, reciban más dinero, pero que las empresas también tengan que aportar menos a seguridad social. ¿Cómo es posible financieramente lograr, entiendo, un 13%, un 14% de mayores ingresos y reducciones para unos y otros, empleadores y trabajadores? Pues mire, arranquemos con la parte de los empleados o salariados. Nosotros proponemos cambiar, como usted lo decía, la forma en la que se financia actualmente la salud para los empleados formales, en donde todo el mundo paga el 4% de su ingreso para financiar esa contribución a salud. Nosotros decimos no,
Arranque financiando esto de manera progresiva, es decir, a las personas que están en un salario mínimo o por debajo de un salario mínimo, no les cobre ni un solo peso para financiar esa salud contributiva y empiece a tener una tasa progresiva que llegaría a niveles del 9% para las personas de más altos ingresos, de 25 salarios mínimos mensuales. Entonces eso no genera costo fiscal porque es un cambio en las cargas que hoy en día están distribuidas de manera proporcional al ingreso a una carga en donde sería progresiva. Entre más alto sea el salario, proporcionalmente pagaría más y las personas que están en un salario mínimo no tendrían que pagar un solo peso para contribuciones a salud. Algo similar ocurre para el caso de las cajas de compensación. Hoy en día todos los empleadores tienen que pagar 4% del ingreso salarial de sus empleados para financiar las cajas. Nosotros decimos no, arranque con 0% de cotización a cajas de compensación para las personas que están en un salario mínimo y hágalo progresivo de tal manera que entre más alto sea el ingreso, mayor sea la contribución. Pero mire, esto no es solamente importante para los asalariados, esto es fundamental para los independientes, para los contratistas. Ustedes saben que un contratista tiene que aportar en un salario mínimo 29% de su ingreso para ser formal, 12,5% para salud, 16% para pensiones y medio punto más o menos para riesgos laborales. Dígame usted qué incentivo va a tener una persona cuenta propia, independiente, que recibe un salario mínimo para ser formal, si tiene que pagar prácticamente el 30% de su ingreso para poder cumplir con las contribuciones obligatorias. Eso no tiene ningún sentido y por eso también estamos planteando que la reforma no solamente sea para los asalariados, sino para los independientes, de tal manera que se incentive la generación de empleo formal. Dice usted en su estudio de Fedesarrollo que un independiente en Colombia de salario mínimo hoy 2021 aproximadamente 909.000 pesos, después de ese menos 29%, se queda solamente con 645.000 pesos. Es absurdo lo que ha pasado tantos años en nuestro país y su propuesta aumentaría en un 40% ese deducible y quedaría el salario casi que en lo mismo, en 904.000 pesos para independientes del país. Así es, porque para un independiente que está en un salario mínimo no había contribución obligatoria de salud, sería 0% la contribución, y la persona estaría en libertad de decidir cuánto quiere ahorrar para propósitos de la vejez, porque cuando tenemos el otro pilar universal, ya sabe el independiente o el asalariado que está alrededor de un salario mínimo o por debajo de un salario mínimo, que el Estado le va a garantizar al menos estos 412.000 pesos mensuales. Si la persona quiere tener un ahorro adicional, por supuesto lo puede hacer, pero tendría un salario disponible mucho más alto del que tiene actualmente. Es que no tiene ningún sentido. Dígame, ¿qué incentivo hay actualmente para que un independiente en un salario mínimo sea formal? Pues no va a tener mucho incentivo si tiene que descontar casi el 30% de su ingreso. Tenemos que corregir esto. ¿Para qué? Para incentivar la formalidad laboral. Es que no nos debería sorprender que con estas cifras que les estoy contando, pues que a nivel nacional tengamos que un 60% de los trabajadores son informales. Por supuesto, estamos induciendo a la informalidad con regulaciones que especialmente son onerosas para las personas de más bajos ingresos. Ahora hablemos de las reformas en política tributaria. Primero empecemos con empresas. ¿Cómo es esto que Fedesarrollo propone eliminar las exenciones en los regímenes francos, como las zonas francas, cuando uno cree que se necesitan las zonas francas? Pues mire, es que, y esto va en línea de lo que dice la Comisión, las zonas francas realmente es un mecanismo para bajar por la puerta de atrás las tasas de impuesto de renta, ¿no? Y es que Colombia tiene todavía tasas de impuesto de renta altas, el 31% paga una empresa de sus utilidades como impuesto de renta. En Estados Unidos esas tasas son del 21%, en países de la OCDE la gran mayoría están por debajo del 30%. Entonces, nosotros nos hemos inventado mecanismos, incentivos sectoriales a empresas, zonas francas, para por la puerta de atrás reducir esas tarifas de renta tan altas estatutarias y generar e incentivar la creación de empresas y por supuesto el empleo. Lo que dice la Comisión y estamos de acuerdo con ellos en el sentido de, hombre, no haga eso. Más bien, reduzca las tarifas de renta en la medida en que se pueda, pero tenga cosas mucho más transversales. Trate de igual manera a todas las actividades productivas y no tenga un estatuto tremendamente complicado que básicamente cada empresa tiene que contratar un abogado para saber cuánto es que tiene que pagar y a qué beneficios puede acceder. Eso no es un buen diseño de nuestro mecanismo tributario y hay que tener menos exenciones, tarifas más planas y especialmente un sistema mucho más equitativo. Usted propone congelar por unos años la tarifa de renta corporativa en el 31%.
Así es, eso haría parte un poquito de la idea de todos ponen, ¿no? Estamos en una situación muy complicada, hay que presentar una reforma que sea balanceada. Entonces, por el lado de las empresas, podríamos, al menos durante 4 años, eliminar lo que ya se tendría planeado desde hoy, y es que esa tarifa de renta llegue al 30% para el próximo año. Pero vuelvo al punto anterior, y es que hay que reconocer que Colombia sigue teniendo tasas de tributación altas, al menos desde el punto de vista estatutario, las que están en la ley para las empresas, que hay que continuar reduciendo. ¿Cómo se puede hacer? Pues garantizando a que se amplíen esas bases gravables y eliminando esa gran cantidad de exenciones a las empresas y sectoriales que existen actualmente. En tema de empresas digitales, ¿cómo es? O sea, ¿cómo así que ponerle impuestos a las empresas que están generando desarrollo? Pues mire, por eso es que esto es una reforma integral. Usted puede hacer esto si a la par hace la reforma laboral que nosotros estamos planteando, de reducir el costo para el empleo formal de esas personas que están alrededor de un salario mínimo o por debajo. No hay que olvidar, esto es muy importante, el 50% de los ocupados en nuestro país gana menos de un salario mínimo. Para ellos es que está dirigida esta reforma laboral, que les permita darles una puerta de entrada a la formalidad laboral. Entonces, si usted hace eso, abarata el costo para entrar a ese empleo formal. Muchos de los independientes actualmente nuevos están trabajando en plataformas digitales. También entonces, por otro lado, puede pensar, como lo han hecho muchos países en el mundo, en empezar a grabar las plataformas digitales, especialmente las que no tienen presencia física en el país. Eso es muy importante. Usted ya sabe que hay una discusión grande en Europa, en Australia, en otros países, de, por ejemplo, empezar a grabar los ingresos por publicidad de Google y otras empresas que no tienen presencia física en esos países, pero que están generando grandes utilidades que no están contribuyendo al fisco nacional. Así que hay que pensar muy bien esto, pero en el contexto de una reforma integral que también, por supuesto, genere reducciones en ese costo para ser empleado formal. ¿Cómo explicar la reforma en política tributaria a las personas naturales cuando normalmente se le pega es a la clase media, pero lo que necesitamos es que los que más ganan o ganamos paguemos más? Pues mire, ese es un punto muy importante y tiene que ver con que el componente de medidas anti-evasión y anti-elusión tributaria. Muchos hogares ricos que tienen empresas, crean empresas también y hacen a través de esas empresas gastos personales como deducciones que les permiten reducir el pago de renta, y empiezan a meter el gasto del club, de los empleados que tienen en su casa, de los viajes, y eso por supuesto termina generando una reducción de su impuesto a cargo. Eso es un problema muy grande y eso implica un esfuerzo muy importante por parte de la Administración Tributaria, de la DIAN, para llegarle a esos hogares que están utilizando mecanismos de elusión o eventualmente evasión tributaria. Pero también hay que continuar fortaleciendo la progresividad de nuestra tributación. Nosotros proponemos, por ejemplo, aumentar la tarifa del impuesto de los dividendos del 10 al 15%. También proponemos simplificar esa gran cantidad, 7 tarifas de renta que tiene nuestro sistema para las personas naturales en apenas 3, haciendo más progresiva la tributación. Entonces, que las personas de ingresos altos paguen más, pero también fortaleciendo los mecanismos de anti-evasión y anti-elusión tributaria. Por último, doctor Luis Fernando Mejía, director nacional de Fedesarrollo, ¿las reformas propuestas por ustedes permitirán reducir el déficit fiscal y la deuda pública? Así es, por supuesto, tiene un componente fiscal, pero mire, yo creo que más allá del tema fiscal, yo destacaría de nuestras propuestas el elemento de progresividad y de reducción de la pobreza. Y déjeme le doy un par de cifras. Lo primero, nuestras propuestas de ser implementadas podrían reducir el Gini, que es la medida de la desigualdad en la distribución de los ingresos en el país, en cerca de 4 puntos porcentuales. Eso es algo que nos tomó más de 10 años lograr en la economía colombiana, y esto se lograría prácticamente de manera inmediata con nuestras reformas. Pero además, tiene un impacto muy importante en reducción de pobreza, más de 9 puntos porcentuales. Estamos hablando de que nuestras reformas sacarían a 4,5 millones de colombianos de situación de pobreza. Y finalmente, con el énfasis en la formalidad, en cómo darle esa puerta de entrada a la mayoría de colombianos que hoy en día no son formales, a contratos que les den esa protección a través de la formalidad, estimamos que se podría aumentar el crecimiento en cerca de medio punto porcentual. Es una reforma tremendamente progresiva que reduce la pobreza y la pobreza extrema, pero que además incentiva el empleo formal y genera crecimiento económico, que es la fuente primordial de reducción de la pobreza en nuestro país. ¿Y ya socializó la propuesta con el gobierno nacional?
Así es, ya hemos hablado con el gobierno, con el ministro de Hacienda, hemos hablado con los sindicatos, con los empresarios, con los congresistas, tuvimos también una charla esta semana y continuaremos poniendo sobre la mesa este tipo de propuestas porque creemos firmemente que esta es la oportunidad para resolver grandes problemas estructurales de exclusión social y productiva que continúa teniendo nuestro país. No es solamente un tema tributario, es un tema otra vez de darle un revolcón a nuestro sistema de protección a la vejez, de fortalecer la política social y de incentivar la formalidad laboral para la enorme mayoría de colombianos. ¿Cómo convencer al gobierno nacional de que sí se necesita un IVA generalizado, pero no al 19, sino al 8 o al 10 máximo? Bueno, esa es una propuesta que hemos hecho nosotros precisamente para evitar que haya un impacto negativo en el consumo de los hogares que afectaría la recuperación. La comisión de expertos ha hablado también algo similar. Ellos han planteado que se haga un aumento muy gradual en donde se pudieran mantener algunos elementos básicos de la canasta en cero y llevar otros a niveles del 10-12%. Nosotros pensamos que eso se podría hacer gradual, aumentarlo al 2% el próximo año, llegando al 8% a partir de 2024. Eso para evitar de nuevo un impacto muy negativo en materia de la recuperación del consumo de los hogares. Yo creo que el gobierno estará seguramente dispuesto a escuchar este tipo de propuestas y este tipo de cosas se discutirán en donde se debe hacer democráticamente, que es en el Congreso de la República. Va a hablar usted en un panel de perspectivas económicas del Tolima en contados instantes con Fenalco Tolima. Así es, estaré allá a las 9 de la mañana, muy gustoso aceptando esta invitación para contarles algunos de los elementos que hemos hablado en esta mañana, pero también algo de perspectivas de recuperación para el departamento, que infortunadamente fue muy golpeado en materia económica y también en materia de desempleo. No hay que olvidar que Ibagué actualmente está entre las 3 ciudades con mayor tasa de desempleo en el país, así que hay mucho por hacer, mucho camino por recorrer y muchas medidas de política pública para mejorar el crecimiento económico y para reducir el desempleo. Doctor Luis Fernando Mejía, director nacional de Fedesarrollo, muchas gracias por estar hoy en Ecos del Conveima de Ibagué. A ustedes muchas gracias por esta invitación, un saludo muy especial y ojalá esta sea de nuevo la oportunidad para discutir como sociedad reformas profundas que permitan aumentar el crecimiento, reducir la pobreza y también reducir la desigualdad de ingresos. Un saludo muy especial.